De hoy vamos a ver los componentes de esta herramienta o de este proceso de implementación BIM que se conoce como el proyecto piloto. Es una de las herramientas, uno de los procesos más aceptados en la implementación de la metodología, haciendo la aseveración de pues, que existen algunos componentes del proyecto piloto que se pueden usar y otros que no. Al igual que en todas las herramientas de gestión o de gerencia de proyectos, uno no sigue una fórmula mágica, ¿sí? Recuerden eso, sino que uno utiliza los elementos que le sirven a uno y uno los va adaptando. Por eso hablamos de la adaptación BIM la semana pasada, a medida que pasa el proyecto, que se va a programar el proyecto, ¿ok? Entonces vamos a ver los componentes del proyecto piloto, que son el marco de implementación, la visión, los líderes, la elección del proyecto y luego terminaremos con el tema de flujo de trabajo del proyecto o lo esperado en un proyecto piloto y qué esperamos nosotros que se presente en una implementación bien al final del proceso, como términos, en términos visuales, en términos de entrega de un proyecto. Esto con la aclaración de que si ustedes conocen todo el tema de entregable Blim, pues ya estarán más familiarizados con eso y pueden complementarnos un poco, ¿sí? Bueno, antes de empezar, no sé si de pronto alguno de ustedes ha tenido proyectos pilotos en su empresa, porque puede que su empresa haya empezado con BIM en los años recientes. Si lo han hecho, por favor, coméntenos por el chat para ir alimentándonos, para que ustedes, sus compañeros los conozcan y veo que hoy sí se conectaron la mayoría. Entonces, por favor, escriben por el chat, mire, si nosotros hicimos un proyecto piloto, tal proyecto, en tal empresa, listo, algo muy sencillo como para referenciarlo y que tengamos ahí como una idea general. Y si tiene una página web de pronto donde se hizo el proyecto o el resultado del proyecto, los renders finales, etcétera, también puede ser viable, ¿ok? E ir al chat está abierto para eso. Bueno, ¿por qué un proyecto piloto? Bueno, los proyectos pilotos, digamos que hacen referencia a el primer proyecto, ¿sí? O la primera experiencia que tiene la empresa o la organización donde toca o prueba la metodología BIM. ¿Listo? No quiere decir que sea el proyecto piloto sea un proyecto donde vamos a poner todos los pasos del BIM Kit, todo el estándar ISO 19650, sino que vamos a coger un proyecto, que vamos a coger una obra civil o un estudio y diseño que luego se llevará a obra, donde podemos abordar la adopción de algún componente BIM, ¿sí? En esencia, el proyecto piloto, pues obviamente enfrenta la adopción de BIM, no habla de un componente, sino de BIM como tal, pero ya hemos visto pues que la mayoría de veces la implementación se hace con un componente BIM. Y lo que se hace con él es probar si la metodología me genera beneficios, ¿cierto? Por eso hay que hacer mediciones, como hablábamos también la semana pasada. Permite la implementación y la implantación más ágil y directa de un proceso constructivo o de un diseño que luego se volverá un proceso constructivo. Y los proyectos pilotos están focalizados principalmente en retroalimentar realmente lo que pasa con BIM en las obras civiles o en el diseño de estudios, ¿ok? O sea, es como la prueba real de que BIM existe, ¿sí? De que BIM se ha hecho o que BIM funciona, ¿vale? Y que la única forma de que un proyecto piloto sea validado es a través de métricas o a través de mediciones, como ya lo mencionaba, porque esto nos permite definir si hubo una eficiencia en el proceso, en el proyecto como tal, o simplemente pues fue una implementación general o una implementación que no tuvo beneficios. Generalmente, pues todos los proyectos pilotos que se han usado con BIM a través de la historia han tenido beneficios, ¿sí? En términos de eficiencia y desarrollo, ¿sí? Y el BIM Kit en sus páginas pues menciona varios ejemplos. Nosotros también mencionamos varios ejemplos en la primera clase de este módulo. Acuérdense, por allá el 14 de noviembre cuando empezamos a programar todo, ¿cierto? Para iniciar un proyecto piloto, el consultor o en este caso el promotor del proyecto o en su caso pues la organización internamente debe elegir o debe colaborar en la elección de un proyecto que va a servir como piloto. El proyecto no necesariamente debe ser una obra civil, sino puede ser estudio de diseños con obras civiles o solo estudios de diseños, dependiendo del enfoque bien que se quiera evaluar. Eso sí, cada una de las etapas del ciclo de vida de un proyecto deben ser evaluadas dentro del mismo proyecto o en su defecto, pues deben tener una incidencia en cada una de las etapas. Me explico, si el proyecto es estudio de diseños, se esperaría
que usted pueda participar o pueda por lo menos hacer una retroalimentación en la obra civil, ¿sí? Porque en la obra civil es donde se ven los beneficios del estudio y diseño. Y bueno, y dependiendo si se hace obra civil y estudio y diseños, se pueden ver los beneficios en la etapa de mantenimiento u operación, ¿sí? El proyecto piloto tiene una condición y es que debe ser un proyecto tipo que realice la organización. No puede ser algo nuevo, no puede ser algo complejo, ¿sí? Que la organización quiera resolver con la metodología, sino que debe ser algo típico de la usanza de la empresa, ¿sí? Esta condición puede ser extrapolada, es decir, puede cambiar a otros tipos de proyectos, ¿cierto? Dependiendo de la organización, si tiene ya una implementación de pronto un modelo de gerencia, si tiene de pronto unas certificaciones de pronto de sostenibilidad o alguna otra variable adicional, puede que sí un proyecto complejo se convierta o novedoso se convierta en algo bueno para ellos, ¿sí? Pero en esencia debe ser un proyecto que normalmente la organización desarrolle, ¿sí? Esta recomendación pues obviamente debe ser validada por el promotor, ¿cierto? Quien es el que va a decir, bueno, si ustedes ya han ejecutado proyectos de este tipo, pues ahora vamos a ver la eficiencia con la metodología BIM, ¿sí? Y para una correcta ejecución, todos los proyectos pilotos deben tener la elaboración de una documentación. Lo mínimo que se espera es que debe haber una definición de un BEP, ¿ok? O sea, que debe haber un registro de cómo va la implementación BIM, qué elementos se van a utilizar y además, como dijimos ahorita, debe haber un registro de las mediciones o las métricas que se van utilizando, ¿cierto? Una de las mediciones más comunes en la implementación de un proyecto piloto es el tema de capacitación, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, hicimos una implementación en la empresa, ¿sí? Empezamos a incluir, digamos, toda la información bien en el proceso, pero mucha gente, pues, reacia a la gestión al cambio. No, digamos, no logramos que ellos gestionaran el cambio realmente y muchos elementos o índices quedaron muy bajos en términos de capacitación, en términos de manejo de tecnología, porque se quedaban siempre con los mismos manejos, ¿no? Yo no me salgo de AutoCAD, yo no me salgo de tal cosa hasta que no sea totalmente necesario, ¿sí? Entonces, uno de los temas importantes a mencionar acá es que la complejidad y la implementación tiene que ser parte de la obligación de la empresa o tiene que ser un mandato de la empresa, como lo voy a mencionar también el día de hoy y lo he mencionado en días anteriores. Bueno, en términos básicos, el proceso del proyecto piloto incluye estas etapas que están acá. Obviamente pueden variar, ¿sí? Pueden modificarse dependiendo del tipo de proyecto, de la forma de realizar la gestión de los proyectos en la empresa, ¿cierto? Hay empresas que no tienen división de compras, sino que los mismos residentes y directores de obra hacen toda esa gestión. Entonces puede cambiar un poco el proceso de implementación BIM, se puede cargar demasiado en algunas personas y eso hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de definición de los roles, ¿no? Entonces, fíjense que el primer paso es elegir un proyecto piloto con las condiciones que ya mencionaba. Luego seleccionar un equipo BIM, que como hemos mencionado hasta ahora, pues los cuatro roles principales, ya se podrá extrapolar a otros roles dependiendo de la complejidad del proyecto. Generar una auditoría del flujo de trabajo, generalmente es una auditoría también a los modelos, como vimos en el módulo anterior. Se hacen evaluaciones previas y continuas del equipo de trabajo, a ver si el equipo de trabajo corresponde a cada uno de los roles. Se genera la información BIM, se generan los estándares BIM que están linealmente identificados en el BEP. Se genera formación y capacitación en los perfiles y a los roles que están involucrados. Y luego se hace un seguimiento y una evaluación del proceso. Son como las etapas básicas que esperamos nosotros lograr en un proyecto piloto, que todos estos componentes lo hemos hablado en estas semanas de clase. La evaluación, que es uno de los componentes más importantes, pues que se realiza al final, son las acciones en las cuales yo voy a utilizar métricas o voy a medir cómo está el proceso de implementación, dentro de lo cual lo que más resalta en el proceso de implementación siempre es la formación del personal, de los roles y las entregas, ¿sí? Es vital para nosotros que las entregas del proyecto piloto coincidan con los hitos de entrega que se está pidiendo por parte de la empresa. Si recordamos, en las primeras semanas hablamos del EIR y de la creación de hitos, ¿no? Y las entregas que debería tener el proyecto, ¿sí? Una de las variables más sencillas para saber si el proyecto piloto está funcionando con la metodología BIM es que las entregas se realicen en los tiempos destinados por los hitos. Si las entregas no se realizan o están atrasadas, ya de una vez hay una falencia en la implementación BIM o en su defecto hay una falencia en la formación de los roles BIM que están interactuando, ¿sí?
Para ello se plantea que en la evaluación se tenga en cuenta todo el manejo de software que se ha capacitado, que tiene la empresa, los flujos y procesos de gestión que tenían y que han mejorado, la comunicación, cómo se desarrolla y si el estándar BIM generalmente ha sido desarrollado por la empresa, ya está claro o definitivamente es algo nuevo para ellos, ¿sí? Con esos cuatro componentes se puede hacer una evaluación también muy detallada de esos hitos o de esa formación BIM que esperamos. El proyecto piloto pues, puede estar integrado por muchos componentes. En este caso yo voy a hacerles una propuesta que ustedes pueden revisar y que pueden comparar. Por ejemplo, acá nuestro compañero Camilo nos habló sobre un proyecto acá, Montebello de Mar del Etapa uno, muy bien. Entonces él puede decir, bueno, venga, en nuestro proyecto como que no se hizo esto, como que sí se hizo esto, y comparar un poco con estos temas que están acá, ¿cierto? Los componentes del proyecto piloto ayudan a desarrollar la proyección del proyecto. Cuando hablo de componentes, no estoy diciendo o no estoy refiriéndome a documentos o información que ya he mencionado previamente, o sea, que ya he dicho como parte de la metodología, sino que hablo de elementos básicos que deben surgir o que deben existir en la organización para apoyar el uso de la metodología BIM, ¿sí? Algo así como que, ¿qué elementos necesito yo para que realmente se haga un BEP? ¿Qué elementos necesito yo para que realmente se modele la información? Etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, hay que tomar una base siempre para hacer un proyecto piloto, no va a surgir desde ceros. Entonces, la base que planteo acá es la que planteó Autodesk en sus primeros pasos de desarrollo BIM y que todavía sigue vigente en muchos proyectos actuales, en las cuales nos plantearon una serie de etapas o de requisitos básicos para que el proyecto piloto funcionara, ¿sí? O sea, esto ha salido directamente en los casos de éxito de Autodesk, ¿sí? Entonces, ¿cuál de estos componentes no voy a hablar mucho? Pues el cambio integral graduado, porque esto es lo mismo que la gestión al cambio que he mencionado yo anteriormente y que hace referencia pues a un paso básico de la implementación BIM, de la ruta BIM que plantea el BIM Kit. De resto, pues los demás componentes pues son literalmente nuevos o pues tienen alguna mención importante el día de hoy. El primer componente es el marco de implementación. El marco de implementación es todos aquellos elementos, ¿sí? En que se apoye la empresa para hacer una transformación organizacional en la cual se cambie o se realicen acciones para cambiar la visión de la empresa en términos de ejecución de proyectos, ¿sí? Es decir, qué elementos, qué herramientas, qué técnicas, qué personas se van a encargar de respaldar la metodología BIM, ¿sí? Y entonces en el marco de implementación del proyecto piloto lo que se hace mención es a las personas, a los departamentos o en definitiva a la gerencia, porque generalmente sale la gerencia, que está apoyando directamente el uso de la metodología. Se puede hacer mención ya sea a través de un comunicado directamente a la empresa o se crea un documento donde a través de la organización o del departamento gerencia que haya decidido empezar con la metodología, se apoya directamente el uso de BIM. ¿Ok? ¿Esto qué quiere decir? Que BIM no puede ser parte de un solo departamento, como ya había mencionado en sesiones anteriores. Generalmente sale el departamento de investigación o departamento de desarrollo tecnológico, que son los departamentos que están a la vanguardia del uso de software y de tecnología, pero no puede ser solamente una iniciativa de ellos, debe ser evaluada a nivel del proyecto y a nivel de todas las departamentos o áreas que estén relacionadas con el proyecto. Porque si el proyecto piloto se seleccionó es porque todos los departamentos van a estar de acuerdo en ejecutarlo, ¿sí? En términos generales, se propone que los líderes de la organización o un grupo de trabajo añadido a la empresa sea la encargada de generar este respaldo o este iniciativa de implementación BIM, ¿sí? Marco de implementación viene siendo como todos los componentes básicos en los cuales yo debo basarme para empezar con la metodología. Y este marco se divide en tres: la generación de la visión BIM, la identificación del liderazgo BIM y, como ya dije ahorita, la gestión al cambio, ¿sí? Ya les mencionamos de pronto algunos componentes de la gestión al cambio que tiene que ver un poco más con el tema social, tema organizacional, ¿cierto? Pero no hemos hablado mucho sobre qué debe surgir en la empresa en términos de visión y de liderazgo para que se pueda implementar BIM. Porque como dijimos anteriormente, y esto lo va a apoyar muchísima gente que esté empezando, que ya ha desarrollado BIM, pues nosotros no somos vendedores de la metodología, ¿sí? Ni somos comerciantes de la metodología.
Lo que tenemos que hacer nosotros es con el conocimiento y con las prácticas apoyar la implementación de los proyectos con la metodología. Entonces voy a mencionar dos componentes del marco de implementación que viene siendo la visión y el liderazgo. Cualquier pregunta, ya saben, me pueden alzar la mano, como hemos hecho, o interrumpir. ¿Listo? En términos de la visión BIM, lo que se quiere plantear, ya sea a través de un comunicado nuevamente o a través de un documento, ¿cierto? Que respalde la iniciativa BIM, es que yo pueda definir a través de algún enunciado o de algunos objetivos o del monto de algún propósito, ¿cierto? Los beneficios que traería la adopción de la metodología BIM, ¿sí? Y que estos objetivos siempre integren el concepto de transformación y evolución, ¿sí? Cuando se busca la implementación BIM o cuando se quiere vender la implementación BIM, siempre se parte de que este componente o esta metodología va a permitir mejorar, evolucionar y transformar a la empresa, ¿cierto? No sé si ustedes de pronto han escuchado charlas de gente hablando sobre la metodología y justamente ellos hablan de eso al principio, ¿sí? Sobre la transformación que debe tener la organización para utilizar la metodología y que pues no se trata solamente de una declaración, sino de algo que realmente la empresa se va a comprometer a realizar en algún proyecto y luego para desarrollar en el resto de proyectos. ¿Ok? Con esto quiero decir entonces que quienes quieran implementar la metodología BIM deben estar dentro de la empresa, pero además deben tener una visión de que esto va a permitir transformar y evolucionar las prácticas actuales que tiene la organización. ¿Sí? Sebastián iba a preguntar algo. No se fue. Me dije, sí, pues su merced me generaba la duda de esta visión bien requiere una formación formal o simplemente la persona que se empape del tema puede llegar a implementarlo sin estar certificado en temas BIM. No, digamos que la visión es, digamos, como esa iniciativa de poder formar unos objetivos o poder formar de pronto una idea clara de qué quiere la empresa, ¿sí? Cómo va a mejorar la empresa. Y muchas veces los gerentes de proyecto no necesitan tener una formación BIM para poder desarrollar una iniciativa de transformación y de evolución. Pero como mencioné ahorita, sí requieren de un equipo alterno. O sea que muy probablemente si no hay conocimiento de BIM, haya que contratar a un equipo BIM que sí les complemente o les ayude a formar esos objetivos o esa visión de transformación y evolución. ¿Sí? ¿Sí? Listo. Bueno, hay unos ejemplos bases para el tema de desarrollo de visión BIM en las organizaciones, de pronto como para tener claridad de, bueno, el gerente qué quiere, y por eso mencionaba que la gerencia es la que realmente debe apoyar estos procesos y es la mayoría de veces la que debe desarrollar la visión BIM o un departamento de pronto que tenga un apoyo bastante alto en términos de ejecución de proyectos, ¿sí? Entonces, en Estados Unidos existe la National Bean Standard que permite, pues, a través de unos ejemplos claros, poder mirar qué componentes necesita una visión BIM. También existen guías y plantillas de proyectos BIM de la Universidad de Pensilvania y directrices de desarrollo de Departamento de Diseño y Creación de la Ciudad de Nueva York, que también utilizaron el BIM. Estos son ejemplos básicos que ustedes pueden buscar en la web, donde van a encontrar qué componentes requieren en la empresa o cómo se hace la prueba de que en la empresa existen gerencias o existen organizaciones, departamentos, perdón, que tienen visión BIM, ¿sí? Porque como lo comentaba ahorita, la visión BIM no solamente es un enunciado, sino es un desarrollo interno dentro de la organización. Bueno, y hay otros ejemplos ahí. Uno de los que más he usado y que han permitido extender un poco el tema de ejecución BIM, es el Building Smart, pero hay muchos ejemplos en España. Aquí está el ejemplo de Finlandia, que fue muy claro en aportar al tema de visión de desarrollo de proyectos BIM. Bueno, para complementar un poco la pregunta de Sebastián, ¿cierto? ¿Qué esperamos nosotros de esa gerencia o de esa división con poder dentro de la organización que plantee para poder tener clara una visión BIM? Entonces, mire, primero, pues debe tener claro que
la metodología BIM va a permitir mejorar los procesos de la organización, ¿cierto? Entonces, fíjese que ahí, como lo comentaba, no necesariamente tiene que saber qué es BIM, pero sí debe saber cuáles son sus ventajas, ¿cierto? Debe haber leído sobre los beneficios que tiene esta metodología. Pero fíjense que en una segunda instancia ya le toca estudiar, ¿cierto? Entonces ya empieza a capacitarse, ¿cierto? O en su defecto, si no quiere capacitarse, pero tiene claridad sobre los beneficios de la metodología, puede buscar un equipo externo o unos asesores que sean aquellos con experiencia que les permitan desarrollar el proyecto BIM. Esto es algo muy común en temas de gerencia de proyectos. Los gerentes de una empresa no se las saben todas en términos de herramientas y técnicas. Ellos tienen claro muchas variables alrededor de los proyectos, alrededor de la empresa, pero siempre contratan al equipo necesario para desarrollar ciertos elementos. En el caso de BIM, si ellos no están capacitados, pueden permitir a través de asesores lograr la visión BIM, ¿sí? Que puede ser a través de charlas, a través de pronto de información, de mandatos, de comunicaciones, etcétera, ¿sí? Lo siguiente sería definir la visión BIM, ¿cierto? ¿Quién la va a desarrollar? ¿Qué incluye la visión BIM o qué incluye la metodología BIM que queremos hacer? ¿Cuándo la vamos a implementar? ¿Dónde? ¿En qué lugar? Y finalmente, ¿por qué? ¿Cierto? Que una de las razones más importantes es, bueno, ¿por qué? ¿Es una obligación? ¿Es un cambio estratégico de la empresa? ¿Es algo que queremos hacer porque sí? ¿Cierto? Etcétera, etcétera. Y después de tener claro estos componentes, ya sea a través del gerente o del líder BIM, ¿sí? Que ahorita hablamos un poco sobre él, que debe tener un líder BIM, o los asesores, pues empiezan a establecer los logros, ¿no? Entonces, crear unos hitos de cronograma donde empezamos a revisar las entregas del proyecto a través de la metodología, o en su defecto, crear un cronograma de hitos más extenso que incluya una primera etapa previa de implementación, donde empiezan las capacitaciones, luego la ejecución del proyecto piloto y finalmente la retroalimentación o evaluación. Acá hay un ejemplo de lo que hemos usado nosotros también en el BEP y en el EIR, ¿cierto? De un cuadro de hitos de proyecto, ¿sí? Lo que esperamos nosotros con la metodología es que quien plantee la visión BIM sea la misma persona que esté involucrada en el cronograma del proyecto, ¿sí? Porque con él se va a poder entender qué tipo de entregable se va a realizar y qué componente de la metodología BIM incluye. Entonces, un cuadro muy sencillo como el que está acá desarrolla en unas primeras etapas de la implementación BIM, de los proyectos pilotos, con el fin de identificar las entregas del proyecto. Es que con las entregas del proyecto es que sabemos qué elementos de la metodología necesitamos desarrollar. Y bueno, en el futuro, con las entregas y con los roles solicitados, así como una licitación pública, ¿cierto? Ustedes saben que una licitación pública, un contrato, requiere unos roles y unos entregables, ¿no? En BIM va a suceder exactamente lo mismo y ya, bueno, ya está sucediendo, ya hay varias organizaciones que están empezando. Entonces, quien crea la visión debe plantear el siguiente componente, que es el componente de liderazgo, ¿sí? Entonces, el liderazgo no necesariamente desarrollar una persona, se plantea dentro de la metodología o dentro del estudio de la metodología, que lo mejor es que esto se plantea a través de un equipo que guíe la implementación. Entonces, si el gerente de la empresa conoce bien, conoce los beneficios, pero no tiene claro su capacitación o formación, pues debe crear un equipo que sea capaz de generar esa implementación. Generalmente, en esta etapa de creación, de visión y de liderazgo, se recomienda que sean equipos experimentados que garanticen que la visión BIM se refleje en las tácticas que se pueden poner realmente en práctica, ¿sí? Algo así como que ya deben tener claridad qué elementos BIM funcionan en ciertas áreas de la empresa porque la prueba y error, digamos que no es algo muy común en estos casos. La idea es que ya esté la persona con conocimientos básicos, ¿no? Entonces, ese equipo externo, su objetivo es producir resultados en términos de capacitación o de conocimiento de la metodología a las diferentes áreas y que trabajando conjuntamente con los líderes de la empresa, con los gerentes, ¿cierto? Con los ejecutivos altos de la empresa, se logre dar a conocer todos los componentes BIM o los componentes BIM necesarios para la implementación. Entonces, fíjese que para implementar un proyecto piloto y para implementar BIM empieza con esa iniciativa, ¿cierto?, de un alto mando, pero si el alto mando no tiene capacitación, pues se contrata un equipo externo que empieza a desarrollar el liderazgo BIM, ¿cierto? Y este equipo pues debe tener obviamente un pago, un manejo en la empresa
que debe ser cargado ya sea al proyecto piloto en términos de costos financieros, ¿cierto? O al desarrollo organizacional de la empresa. La empresa decide cómo desarrollarlo, ¿sí? Bueno, ¿qué debe plantear el equipo de liderazgo BIM? Primero, pues acciones de capacitación, evaluación y validación, ¿sí? Para poder disminuir las brechas que existen actualmente en la empresa sobre la metodología. Es decir, que ellos empiezan a capacitar gente y en esa capacitación evalúan cómo se está desarrollando, ¿sí? Por eso es importante manejar los indicadores o índices de medición BIM. También se encargan de realizar comunicaciones donde demuestran la etapa en la cual se va implementando la metodología. Estas comunicaciones deben ser validadas por los líderes de la empresa, por los altos mandos, quienes van a ser los que al final decidan si firman o no, porque ellos son los que realizan las comunicaciones, o si le dan la potestad al equipo de comunicar todos los cambios que se vayan desarrollando, ¿sí? Recuerden que no es fácil que si nosotros tenemos una casa y llega un invitado, el invitado nos diga qué hacer, ¿cierto? Entonces, en el caso de la metodología funciona igual. El invitado va a empezar a capacitarnos, va a empezar a comunicarnos qué elementos vamos a cambiar, qué elementos deben modificarse, pero todo esto debe venir apoyado por el liderazgo bien de la empresa, por la visión bien de la empresa, para que no, esos cambios puedan ser asimilados por la organización o por la casa en la que estamos, ¿sí? Y finalmente, pues debe invertir esas capacitaciones o esas capacidades adquiridas en desarrollar el proyecto. Entonces, para ello, pues debe buscar los roles y contar con las personas indicadas para que el rol que se esté ejecutando, que se esté utilizando, sea el equivalente. Solamente una empresa o un equipo de trabajo con liderazgo BIM ya de proyectos anteriores, digamos que tiene más claridad sobre esto. ¿Ok? Entonces es común que en la metodología BIM se busque un equipo con experiencia para que desarrolle la metodología, ¿ok? O por lo menos para que apoye en el desarrollo de la misma. Eh, una tercera etapa del liderazgo BIM es revisar si efectivamente dentro del contrato del nuevo proyecto piloto existe la colaboración con la metodología BIM, ¿cierto? Es algo que realizan más que todos los abogados, ¿sí? Ellos revisan las condiciones del proyecto y demás, pero nosotros como profesionales de la construcción, ingenieros, arquitectos, técnicos, administradores, requerimos también conocer los contratos, ¿no? De pronto, las condiciones, las multas, o bueno, todo lo que tiene que ver con el tema legal. Ahí hay que chequear también, como parte del liderazgo BIM, hay que chequear qué elementos dentro del contrato se están pidiendo, ¿cierto? Muchos contratos van a aparecer ahora y han aparecido, no sé si lo han visto por ahí, que ya no habla sobre construcción de un proyecto, sino, o ejecución de un proyecto, sino construcción de un proyecto con la metodología BIM. Ejecución de un proyecto con la metodología BIM y le integran eso, entonces contractualmente ya queda vinculado la metodología. Otros no, otros simplemente están en los entregables. Entonces esa revisión legal debe hacer parte del liderazgo BIM, ¿ok? O sea, en pocas palabras, debe haber un abogado o alguien capacitado para hacer esa revisión al inicio del proyecto. Ahora, si no hay nada contractual y el proyecto piloto nació por iniciativa de la empresa, como ahorita voy a mencionar que puede pasar, pues simplemente es chequear el contrato realmente, ¿vale? El segundo componente es la auditoría y control. Debemos hacer revisiones continuas del uso de la tecnología, de la capacitación, del uso del estándar, del seguimiento de los procesos, ¿vale? O sea, se debe estar chequeando continuamente que realmente la metodología se esté usando para luego hacer las mediciones de madurez, que son las que hablamos la semana pasada, en el cual, pues a través del chequeo de los hitos de entrega y a través de matrices o de alguna plantilla o de alguna estrategia de medición, yo puedo establecer cómo es el avance de la metodología. Digamos que el equipo de liderazgo BIM es ese equipo aquel que está alternamente apoyando la obra, está apoyando los estudios y diseños o está apoyando el proceso de la empresa con el fin de que todo tenga el estándar BIM, ¿sí? Los proyectos pilotos generalmente incluyen mediciones. ¿Cuál es el tema con las mediciones que hemos hablado? Pues que todas deben ser documentadas, porque la única forma de revisar posteriormente los beneficios de la metodología es que se documenten, se lleven a un papel o a un elemento digital o quede un registro, ¿sí? Y esto pues generalmente se hace a través del web, ¿ok? Entonces todos los equipos de liderazgo manejan el web, lo alimentan, apoyan a hacerlo, a pesar de que no tengan un rol directamente en el proyecto, aunque pues como vamos a ver ahorita, sí es necesario que el equipo de liderazgo BIM tenga un rol en la ejecución del proyecto.
Bueno, luego viene la gestión al cambio, que ya la hablamos, y posteriormente, cuando ya estemos claros en términos de la organización y de todo lo que tiene que ver con la empresa, pasamos a la elección del proyecto piloto. Este es un tema muy mencionado por todos, ¿sí? Y cuando uno habla de la metodología, yo creo que hasta en la primera clase que tuvieron con la profe Isis empezaron a decir, bueno, pero ¿qué proyecto le aplicamos nosotros con BIM, ¿cierto? ¿Qué hablamos de BIM? Realmente las respuestas son muy sencillas porque ya está aprobado por temas de investigación y por temas de casos de éxito en qué etapas debemos hacerlo, ¿vale? Pero la tipología de proyecto piloto no necesariamente debe corresponder a una fase del proyecto, ¿sí? Ni tampoco debe afectar a un conjunto de fases del ciclo de vida, ya que yo puedo seleccionar, es una parte representativa del proyecto y empezarlo con BIM, ¿ok? De ahí lo que mencionaba al principio de la clase, ¿ok? Hace media hora. No necesariamente cuando yo hablo de proyectos pilotos, hablo que voy a implementar todos los estándares y todos los pasos de BIM. Puede seleccionarse una parte muy representativa, muy grande del proceso para desarrollarlo con BIM. Cuando hablamos de parte representativa, generalmente los empresarios o los dueños del proyecto se imaginan es en términos de costos, ¿no? Entonces, ¿qué debemos plantear en un proyecto piloto? Pues seleccionar qué componente del proyecto tiene un costo bastante representativo o en el peor de los casos tenga un alcance representativo, ¿ok? Algo así como que, bueno, si yo estoy haciendo una adecuación de un edificio, por ejemplo, y el edificio ya está construido, pues lo más adecuado es seleccionar dentro del proyecto piloto todo el tema de acabados y arquitectura, ¿cierto? Porque no me sirve de nada seleccionar la estructura o las redes si el edificio ya está construido, ¿sí? Yo necesito es empezar por la parte representativa del proyecto que he seleccionado, ¿ok? Entonces, se puede seleccionar cualquier proyecto, y ahorita voy a mencionar en qué etapas, pero no necesariamente debe ser en una etapa específica, no hay una obligación directa en qué fase debe hacerse el ciclo de vida, pero lo que sí es importante es representar o seleccionar una parte representativa en términos de costo, alcance, riesgos, bueno, depende del área en el cual nosotros en la empresa le demos cabida. La mayoría de las empresas busca es mejorar el tema de costos, ¿no? ¿Sí? Ser más eficiente en costos. Entonces, generalmente buscará ejecutar el proyecto piloto en esas etapas representativas. Pero bueno, ¿en qué etapas podemos meternos, cierto? ¿O en qué fases del proyecto podemos meternos? Como ya mencionaba, no hay una fase o etapa específica del ciclo de vida, pero sí hay unas recomendaciones, ¿no? De los cuales surgen las prácticas que se han desarrollado actualmente, ¿ok? Entonces, pues la primera opción y la más, digamos, sencilla es coger una etapa avanzada del proyecto en la cual nosotros, con el restante del proyecto que sea representativo para los costos, para el alcance, podamos completar el proyecto, ¿sí? En este caso, lo que se busca es completar un proyecto de manera más rápida, de manera más eficiente, disminuyendo algunos costos, o para aplicar nuevas competencias, nuevas tecnologías, nuevas herramientas, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces pensemos en un proyecto que ya esté en inicio, pero que le haga falta unos costos, una fase representativa, el equipo de liderazgo BIM o el equipo de apoyo BIM puede entrar en esa etapa y puede empezar a ejecutar el proyecto. No, no importa que lo anterior no tenga nada de BIM, ¿sí? Entonces con esto nos lleva a una iniciativa muy importante, ¿no? Y es una creencia muy popular. Si yo quiero ejecutar un proyecto BIM, debo tener modelos BIM, ¿cierto? Debo tener información BIM, ¿ok? Entonces, aquí en este componente debe haber una exigencia de información BIM inicial o de información 3D por lo menos para poder completar el proyecto, porque si no hay información, pues no puedo entrar en una etapa posterior, ¿sí? Algo así como que, bueno, me dieron los modelos, yo no sé nada de BIM, pero sé leerlos, me hicieron unos planos, entonces yo desarrollo mi proyecto con mis planos, con mi ejecución normal, y en algún momento digo, bueno, venga, esto no está sirviendo, entonces voy a implementar la metodología para completar una parte representativa del proyecto, ¿sí? Es algo que suele pasar en estos momentos. En estos momentos muchas empresas reciben planimetría de un proyecto que generalmente fue modelado con BIM, que tiene información paramétrica de BIM y que ellos no saben. Entonces deciden desarrollar el proyecto de manera convencional y luego se enteran o luego se dan por la pelea de poder implementar la metodología. Entonces, digamos que una primer acercamiento es
se puede completar un proyecto siempre y cuando sea representativo con BIM, ¿ok? No es necesario iniciarlo totalmente. El segundo tipo de proyecto piloto que hemos investigado y que parece bastante común es la reelaboración de proyectos recientes, ¿sí? Un tema que de pronto no sé si han escuchado, si alguien ha estudiado gerencia de proyectos, gestión de proyectos o lo ha escuchado en diplomados, se llama el tema de la evaluación ex post, ¿sí? Es lo que hacen de pronto las entidades como la Contraloría o la Procuraduría, que evalúan proyectos que ya finalizaron hace mucho tiempo, ¿sí? Utilizando métricas, utilizando componentes de evaluación sencillos de realizar para una obra que ya se terminó. Entonces, la metodología BIM también apoya que si yo quiero implementarla, puedo utilizar un proyecto piloto, ¿sí? En obras que ya se hayan hecho, en estudios y diseños que ya se hayan hecho. Ojo que en esta etapa o en esta opción de proyecto piloto, sí hay una contribución económica bastante grande. Porque piénsenlo de esta manera, si usted ya hizo una obra civil, pues nadie quiere volver a realizarla, ¿sí? O nadie quiere volver a ver cómo se desarrollaría con las obras, con la metodología BIM, ¿sí? Generalmente esto se apoya mucho es para el tema de estudios y diseños, por ejemplo, ¿sí? Cómo yo podría haber hecho los estudios y diseños con BIM. Y requiere un aporte financiero bastante grande, porque volver a hacer un proyecto para ver si funcionaba la metodología B. Esto sí generalmente está basado es en divisiones de investigación que tienen algunas empresas que se encargan de reelaborar proyectos para hacer evaluaciones ex post y chequear si el proyecto tuvo los beneficios que se esperaban, ¿sí? Johan, buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Precisamente, ¿Cómo va? ingeniero, pues era, pues usted lo estaba explicando, pero eso genera unos costos que pues no todas las empresas están en las condiciones ni los quieren asumir. Ujú. Entonces es complicado de pronto una empresa pequeña o mediana decir, bueno, ya terminé este proyecto, vamos a ver cómo nos iría realizando con la metodología. No, era lo que usted explicaba, ingeniero, es que los costos, pues usted sabe que al final de cuentas todo proyecto es ganancia, es dinero. Sí, ganancia, Y, sí, de dinero. sí, entonces ahí es donde veo como lo complejo y el temor de muchas empresas, ¿no? Claro, o sea, definitivamente debería ser algo para empresas grandes, ¿cierto? O para empresas, como ya mencionaba, con una división de investigación o con un equipo que esté como pendiente de esa optimización de proyectos, ¿no? Sí, definitivamente, ¿no? Sebastián, gracias, Johan. Sebastián. Profe, pues teniendo relación con lo que decía Johan antes, el tema de en los productos piloto y la implementación BIM no generaría una brecha de competitividad comercial entre la gran empresa y las pymes, porque de pronto la gran empresa de pronto tendrá más visión o más recursos o más voluntad de llegar y cuando ya entre a regir entre comillas la obligatoriedad BIM, las grandes empresas no cogerían más rápido los contratos al tener su componente bien desarrollado versus las empresas pequeñas. Sí, pero debe pasar lo mismo que pasa actualmente y es que algunos contratos dan puntaje, por ejemplo, por ser mi pyme, ¿sí? O dan puntaje por tener cierto personal, ¿cierto? Por tener ciertos índices financieros, ¿sí? Entonces yo creo que igual, a pesar de que haya una capacitación mayor o un poder de pronto desarrollo de proyectos más grandes por empresas más grandes, pues las empresas pequeñas sí tienen la oportunidad de desarrollar parte de la metodología. Y la primera opción es válida para ellas, ¿no? O sea, coger proyectos que estén en recorrido y decir, oiga, venga, tenemos modelos, aprovechémoslo, utilicémoslo, tenemos capacitaciones para hacer, empecemos a ejecutar el proyecto con la metodología. O sea, sí debe haber una selección directa del proyecto y yo creo que para este caso de MIPYMES y pequeñas empresas se debe utilizar o la opción uno o la opción 3 que ya les voy a contar de qué se trata. Johan. No, ingeniero, esto, con respecto a eso, incluso con las entidades estatales, seguramente aquí más de un compañero es funcionario público como yo, eh, incluso es complejo obtener, por lo menos en mi caso, yo hago auditoría y a veces no tenemos las herramientas suficientes, se supone que pues son entidades grandes, en mi caso mío la Contraloría, como usted lo menciona, ingeniero, y pues le puedo colocar así, ni siquiera AutoCAD tenemos.
Sí, Ok, no, es eso, seremos visualizadores y nos toca trabajar con los equipos personales porque no los hay. Entonces es, sí. pues, una brecha es algo complicado. Claro, o sea, para hacer esa evaluación ex post nos toca es partir del hecho de hacer revisiones casi que documentales, o si se hacen revisiones en sitio, pues toca con lo que se pueda ver, mejor dicho. Así es. Entonces miren que digamos que esta opción 2 aunque existe, aunque está aprobada, ¿cierto? Está como muy, como que muy enfocada a las grandes empresas de pronto. Yo también lo veo enfocado como al tema de la universidad, ¿no? Justamente nosotros en las universidades hacemos eso, ¿sí? Cogemos proyectos que ya se han hecho y lo empezamos a reelaborar, a reorganizar, a estudiar, ¿cierto? Y ahí es donde podemos ver nosotros el tema de la implementación BIM, ¿sí? Si lo vemos desde un punto de vista muy cercano, el proyecto que ustedes tienen, por ejemplo, los parqueaderos, es un proyecto que ya se hizo, ¿sí? Es un proyecto que ya está hecho. Entonces, ustedes están reelaborando un proyecto para poder comparar con la metodología BIM. Y justamente lo van a ver con el profe del siguiente módulo, ahorita en enero cuando empiecen, ¿no? Él les va a contar que el proyecto es real, que se hizo en tal lado, ¿sí? Porque él estuvo un poco más cercano que yo a ese proceso. Y justamente les va a decir, venga, pero esto no se hizo en el proyecto real, o esto no pasó en el proyecto real. Y ustedes van a comparar realmente sus modelos con lo que pasó en la vida real, ¿sí? Esa es una opción que tenemos, digamos, en términos de universidad, de estudio, de capacitación. Y bueno, y ese puede ser su proyecto piloto. Lo que pasa es que deben asignarle más cosas, ¿no? Al proyecto. Fíjense que la visión y el liderazgo bien hacen también relevancia. Bueno, y la última opción es la de iniciar un nuevo proyecto, ¿cierto? Porque un cliente real me lo pide, porque hay una obligación, hay una solicitud por parte del cliente, ¿sí? Esas son las que vamos a empezar a vivir el próximo año, ¿sí? El próximo año nosotros esperamos o estamos en la iniciativa de que muchas entidades públicas, ¿sí? Se van a sumar, ¿cierto? A la solicitud de roles, ¿cierto? Hace, por ejemplo, un poquito me llegó una oferta para hacer un BEP, por ejemplo, ¿sí? Están pidiendo un profesional encargado de manejar el BEP en la empresa, o sea, un BIM manager prácticamente, ¿sí? Pero no estaba identificado como BIM manager, simplemente estaba como, bueno, necesita un rol BIM que maneje el BEP, mejor dicho. Pero ya hay otros contratos públicos que ya dicen, venga, necesitamos un profesional BIM, o un coordinador BIM, o un residente BIM, ¿cierto? Y esos roles empiezan a parecerse a los cuatro roles que tenemos nosotros, ¿cierto? Muy posiblemente los roles de muchas empresas o entidades públicas estarán enfocados a mezclar los roles que conocemos en la metodología BIM, pero bueno, de eso se trata también el proceso común acá en Colombia, ¿no? O sea, yo no puedo decirles a ustedes que un residente de obra no hace lo que hace un almacenista en algunas obras civiles, ¿sí? O no hace lo que hace un director de obra, ¿sí? O no hace lo que hace hasta un maestro de obra. Entonces, hay en Colombia un proceso de identificación de roles bastante complejo y la metodología va a intentar subsanarlo, pero se va a estrellar justamente con la cultura colombiana, ¿sí? Y la cultura colombiana es que una persona debe hacer muchas cosas, ¿cierto? Es algo común en nuestro medio. Pero bueno, si esperamos nosotros que los roles estén implementados, pues por lo menos identificar el rol dentro de la empresa o dentro de la organización va a ser fácil para iniciar un nuevo proyecto, con un nuevo cliente, con nuevas expectativas, etcétera, etcétera, ¿sí? Todas las opciones son válidas y como ya comentábamos, dependen del nivel de riesgo, de la mano de obra disponible y de los apoyos en capital o apoyos económicos o financieros que tenga la organización, ¿no? Entonces, si empezamos a dividir un poco el tema de cómo empiezo con la metodología BIM, pues nos podríamos ir por la opción uno o por la opción 3, ¿listo? Que son como las más viables en estos momentos. Pero si pensamos en la obligatoriedad de un cliente real, por ahora la opción uno es la más relevante, ¿sí? En estos momentos. Esa es la que yo he hecho actualmente en todos los proyectos que hemos implementado. Hemos seleccionado varios proyectos para utilizar la metodología, particularmente todo el tema de uso de CDE, del BEP, de modelado, de plano récord, algunos de los usos BIM más comunes de análisis de diseño, ¿sí? Y con esos componentes se ha logrado mejorar eficientemente algunos procesos, ¿sí? Eso es como lo que le debemos apuntar nosotros. Y yo creo, bueno, por lo que hemos estado revisando,
Justamente les contaba el martes que una monografía tipo que quiero hacer con ustedes o con algunos es investigar qué proyectos existen actualmente con BIM, ¿cierto? ¿Qué entidades están manejando ya el tema? ¿Qué roles están pidiendo? Eso es súper importante para nosotros ir enterándonos, ¿no? De hacia dónde vamos en temas de implementación. Bueno, si el proyecto es real, digamos que lo ideal es que la organización esté abierta a adoptar nuevas tecnologías y que comprenda que BIM hará a su favor, o sea, cuáles son los beneficios directos, ¿sí? Entonces, lo más común es que se hable de los modelos BIM, ¿vale? No podemos ocultar esto, no podemos tapar el sol con una mano. El modelado seguirá siendo una de las variables más relevantes en términos de implementación BIM y uno de los términos que va a llamar más a la visión BIM de la mayoría de empresas, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos nosotros generar esa gestión al cambio? Pues hay que evaluar la viabilidad de pasar de una herramienta 2D, ¿cierto? Y cuando hablamos de viabilidad hay que evaluar costos, ¿sí? Hay que evaluar capacitaciones, usos de ella, ¿sí? Para pasar a una herramienta 3D, ¿sí? Entonces hay que revisar realmente si es posible dentro de la empresa cambiarnos de un 2D a un 3D. Mire, por ejemplo, lo que mencionaba Johan. Actualmente, donde está él, no tiene ni siquiera la herramienta 2D, ¿cierto? Entonces, pues nos tocaría pensar, bueno, no tenemos la herramienta 2D, pero vamos a pasarla a 3D automáticamente. Habrá que hacer un estudio de viabilidad si eso es posible dentro de la organización, ¿sí? O si habrá que contratar un equipo alterno quien haga ese paso o quien maneje esos procesos, ¿vale? Entonces, digamos que esos son los primeros componentes de evaluar en las tres opciones, ¿cierto? El paso de 2D a 3D. Y como les digo, es algo normal, ¿no? Es algo normal que la gente busque a los modeladores de Revit para iniciar, ¿no? Pero ya hemos aprendido en estas semanas conmigo, con la otra profe, que no solamente el modelador es importante, sino otros roles que van a ir sumándose poco a poco. Entonces, ¿qué podemos buscar en términos de datos que sean relevantes en estos momentos, ¿no? Bueno, primero que todo, en la elección del proyecto piloto, las ventajas más importantes que se han desarrollado a través de los estudios es el tema de coordinación, ¿sí? O sea, los coordinadores son los mayores beneficiados con el uso de la metodología BIM, con la implementación de un proyecto piloto. Entonces, inicialmente el apoyo debe estar en la coordinación, ¿sí? Y el segundo componente, que yo creo que es el que más claro hemos tenido, es el tema de la ejecución de diseños o la finalización y visualización de diseños, ¿sí? Es uno de los segundos componentes que más se ha dado relevancia en la ejecución de proyectos pilotos y que actualmente es lo que tiene la metodología. Fíjense entonces que los dos componentes, tanto coordinación como visualización y finalización de diseños, tienen que ver con el modelado, ¿sí? Por eso, en primera instancia, el modelado surge como uno de los componentes básicos de la mayoría de los cursos que hablan sobre BIM, ¿sí? Aprender Revit, aprender Archicad, aprender algún software de modelado, el software ese que se llama edificios, bueno, dependiendo. Y de tercero, entonces ya aparece modelado, ¿sí? Fíjese que entonces se le está dando una relevancia importante a eso, ¿sí? Por ahí alguien anda enrumbado por allá, ¿cierto? Bueno. Bien, y ahí están los otros componentes que ustedes pueden chequear. ¿Listo? Para dar una relevancia importante al proyecto piloto, vamos a hablar de algunos componentes que se necesitan tener en cuenta en la ejecución del proyecto. Lo demás ya lo hemos chequeado, lo hemos revisado, es seguir la ruta BIM, ver los procesos alternativos que les mostré la semana pasada. Bueno, digamos que hay varias herramientas ahí para hacerlo y ya tenemos identificado dónde se haría. Pero uno de los componentes más importantes para revisar en términos de ejecución de la metodología son los flujos de trabajo, ¿sí? Entonces recuerden que un componente de coordinación importantísimo es que se deben de asignar los roles, ¿cierto? Ya lo vimos la semana pasada, pero cada rol debe tener claro sus funciones, sus acciones y sus flujos de trabajo. Es decir, quién es el encargado de cada cosa, cómo se hace esa cosa o esa tarea, qué herramienta se utiliza para ejecutar esa tarea, ¿sí? Son las cosas básicas que debe estar claro en el uso de la herramienta, ¿sí? Por ejemplo, lo que les contaba, me llegó un rol ahorita hace poquito, me dijeron, ingeniero, usted puede hacer este rol. ¿Qué decía el rol? Ingeniero civil con 3 años de experiencia con manejo de Revit, ¿sí? De una vez ya está diciendo,
cuál es la herramienta, ¿sí? Pero no está diciendo la tarea. Entonces me toca a mí revisar cuál es la tarea y me toca definir en qué términos me voy a encargar de esa tarea. O sea, me toca definir de una vez mi flujo de trabajo. Entonces, en una licitación, en un EIR, en un BEP, deben estar definidos los flujos de trabajo. Es un componente básico de los marcos de implementación. Pensemos en algo o podemos buscar una base para este tema de flujos de trabajo. A mí me ha ayudado mucho la unidad de Autodesk que tiene, que se llama la AEC, ¿sí? Architecture, Engineering and Construction, ¿sí? Esta es una variable de ejecución de proyectos que ellos mencionan muchísimo en la implementación BIM, en el uso de su software, y es como una división, ¿cierto?, de ejecución de proyectos o una parte de proyectos, ¿sí? Entonces, los proyectos que tengan esta denominación ya tienen definidos flujos de trabajo actuales. No es necesario que ustedes lo creen. Entonces pueden buscarlos en Autodesk o en Internet, ¿sí? Porque esto no solamente es de ellos, sino en muchas otras organizaciones y empresas. Y con ellos pueden definir los flujos de trabajo. Esto es un componente a ir mirando y aquí pues les dejo un ejemplo de los roles que manejamos acá, del coordinador, del modelador, del BIM manager y de los especialistas, ¿sí? Estos son como unos ejemplos que hemos mirado en estos años de trabajo con BIM. Bueno, y en los flujos de trabajo, importantísimo incluir tres tipos de reuniones, ¿sí? Que han servido mucho en el tema de proyectos piloto. Uno, las reuniones de capacitación. Como ya mencionamos ahorita, debe haber un componente de capacitación, ya sea a través del equipo externo o a través de la misma organización. Y ese componente de capacitación debe tener definido unas fechas, unos horarios y unos encargados, ¿sí? El segundo componente a definir los flujos de trabajo es las reuniones de cronograma o de cumplimiento de cronograma, que es revisar semanalmente, quincenalmente, cómo se está ejecutando el proyecto con la implementación BIM, qué etapas se están cumpliendo y cuáles hacen falta. Y finalmente, cuáles son las reuniones de comité. Estas sí son las reuniones de equipo técnico, donde ya la mención va directamente relacionada a la ejecución del proyecto y cómo la implementación BIM ha mejorado esa ejecución. Posiblemente sean reuniones enfocadas a, bueno, el proyecto va avanzando en tanto porcentaje, ¿cierto? Eso en qué ha influido en la metodología o la metodología cómo ha influido en ese porcentaje, ¿sí? Generalmente en las reuniones se habla sobre ese avance, se hacen las mediciones de las métricas directamente y son necesarias como para tener claridad sobre el tema. Entonces, al chequear flujos de trabajo, en proyectos pilotos deben definirse estas tres. En un proyecto normal solamente está la última, reuniones de comité, ¿cierto? Que son los comités de obra conocidos por nosotros, el comité de estudios y diseños. Pero ya en un proyecto piloto, pues se divide un poco más el proceso con el fin de que la implementación sea más fácil de ir revisando poco a poco. No sé si ustedes han escuchado los famosos Scrum, creo que es que lo hacen los programadores, ¿sí? Que ellos hacen reuniones como los lunes, los miércoles y los viernes, una cosa así, ¿sí? En la cual ellos van chequeando paulatinamente ciertos objetivos en cada reunión, o sea, unas reuniones para unos objetivos, otra reunión para otra y así, ¿sí? Con el objetivo de ir chequeando paulatinamente el proceso de implementación. En el proyecto piloto se hace lo mismo, pero se debe integrar a los flujos de trabajo de cada uno de los roles. Entonces, en un cuadrito como este, ¿sí? En el quién y el qué, se debe integrar esas reuniones. Acá no están, pero debemos pensar en la integración de ellas. Y finalmente, pues se espera la presentación del proyecto piloto, ¿cierto? La presentación del proyecto piloto generalmente se hace a través de la digitalización de la información. Como les comentaba ahorita, pues si se implementa desde cero, pues se puede empezar un modelo desde cero con estado actual sin ningún problema. Pero si se coge la opción uno, que es implementarlo en una etapa intermedia del proyecto, pues hay que tener una información básica para poder iniciar. Y se debe presentar pues ya un avance un poco más adelantado. Ese digamos que es una etapa que ya muchas empresas tienen, ¿sí? Ya muchas empresas manejan modelos 3D, modelos BIM, con información, etcétera, pero otras no. Entonces, la presentación del proyecto con la metodología, pues, debe basarse inicialmente en esta digitalización de la información, ¿sí? Si ya tenemos esa etapa, podemos pasar a la etapa siguiente, que es el modelado 4D, que es el que van a ver en el próximo módulo, ¿sí? Después de tener claridad sobre los modelos, de tener una información esquemática, conceptual o definida del proyecto, pues podemos pasar a modelar en 4D. Recuerden que el modelado 4D es
coger los modelos e integrarlos con el tiempo o con el cronograma del proyecto, ¿sí? Entonces, ese es otro entregable de los proyectos pilotos que esperamos nosotros desarrollar. Y es lo que actualmente se está haciendo. O sea, todos los proyectos con metodología BIM tienen estas dos etapas que están acá. Es lo más común y bueno, son las donde se tienen mayores beneficios, ¿sí? Pero hay una etapa que le gusta mucho, por ejemplo, a los arquitectos, ¿cierto? Y ya nos gusta a nosotros los ingenieros mucho, y es el tema del renderizado, ¿sí? Los proyectos de ejecución BIM se están viendo o actualmente la gente sabe que fueron hechos en BIM porque se está utilizando un renderizado especial, no el común de mostrar la información, sino utilizar ya videos, imágenes consecutivas, puntos de vista alternativos, revisiones por dron, ¿sí? En lo cual la integración de herramientas digitales y tecnológicas permiten renderizados mucho más complejos, mucho más interesantes, ¿sí? En términos de presentación, y estos renderizados hacen parte de la ejecución de un proyecto piloto. Es decir, usted en un proyecto piloto espera generar modelos 3D, generar modelos 4D y renderizados, ¿sí? Eso es lo que esperamos nosotros en este tipo de proyectos y que actualmente es lo mínimo que esperamos, ¿no? Y lo último, pues solamente es el tema de flujos de trabajo, pero para poder hablar de flujos de trabajo hay que esperar también manejar una herramienta de colaboración o un CDE, recuerden. Entonces, un cuarto componente que esperamos nosotros encontrar al final del proyecto piloto es un CDE organizado con todos los documentos finales, ya sean estudios, diseños o sea, en términos constructivos, con los planos as-built o modelos as-built, ¿sí? Para eso, pues ya hemos visto BIM 360, ustedes han trabajado con él, van a trabajar mucho más en los siguientes módulos, pero se han dado cuenta de las ventajas que tiene trabajar directamente en una plataforma todos, ¿cierto? Todos nos comunicamos por ahí, todos lo cargamos ahí y no tenemos que empezar a buscar información alterna. Actualmente los CDE también cuentan con, además de tener opción de guardado de documentos como la que usamos nosotros, opciones de trabajo colaborativo con especialistas, opciones de simulaciones, de trabajo alterno, de desarrollo de modelos, de chequeo de colisiones. Bueno, digamos que directamente el CDE integra todas las mismas herramientas que tiene los software alternativos. Es decir, permiten diseñar, planificar, preconstruir y operar, ¿sí? Eso es lo que esperamos nosotros que haga un CDE. Creería yo que en términos de proyecto piloto, lo mínimo es manejar la opción de documentación, ¿sí? O sea que si hablamos del Autodesk Construction Cloud, del Docs, Autodesk Docs. Y si hablamos del BIM 360, del Document Management, que es el que estamos manejando nosotros actualmente. Bueno, aquí les dejo unos ejemplos que hemos hecho nosotros educativos del tema de renderizado, utilizando una herramienta que se llama Enscape. Me parece súper buena, muy poco pesado, es un plugin que trae Revit. Entonces, si ustedes tienen ahorita la oportunidad desde el siguiente módulo de chequearlo, ahí les dejo unos videos y les explicamos cómo descargarlo y todo lo demás. Y les dejamos de una vez unos videos de Navisworks, ¿sí? De la implementación 4D, porque es el siguiente software que vamos a manejar en esta especialización con el siguiente profesor. Entonces vayan desocupándose como unas 5 gigas del computador, ¿sí? Para que instalen Navisworks, listo. Que lo necesitan antes del 15 de enero, no sé cuánto es que vuelven ustedes. ¿Ya tienen claro cuándo vuelven? Listo. Y bueno, uno de los componentes también que Sí, esperamos. ya creo que ¿Cuándo? yo tengo el cronograma por ahí, profe, sí, señor. Es mediados de enero. Mediados de enero, listo. Entonces tengan en cuenta instalar Navisworks y bueno, revisar esos videitos que les dejé ahí para esos días, ¿ok? Bueno, y finalmente uno de los componentes que también hemos visto que se han utilizado mucho en los proyectos pilotos para presentar el proyecto es el tema de fases constructivas, ¿sí? No vamos a entrar mucho en detalle en ellos por términos de tiempo, ¿cierto? Pero la idea es que en términos de ejecución se entrega planimetría, modelos tridimensionales con opciones para visualizar etapas constructivas, ¿sí? Fases de uso de algunas herramientas, de algunos equipos, de algunos pedidos de materiales, y estas fases constructivas han permitido la ejecución un poquito más eficiente del proyecto como tal, ¿sí? Esto sí es, digamos, algo propio del modelado Revit, ¿sí? De pronto, si se escoge una electiva de Revit avanzado más adelante, puede ser una opción para ese profesor. Y aquí les dejo unos videos del todo el tema de fases constructivas, también están en el aula virtual
Y con esto lo que quiero decir es que uno espera de un proyecto piloto encontrarse alguno de estos componentes, ¿sí? Porque si bien la metodología funciona, es eficiente y tiene sus ventajas que son claras y que ya están probadas en todo el mundo, el, el- el ingeniero o el cliente espera uno de estos componentes, ¿cierto? Para que sea el resultado final de la metodología, ¿sí? Y justamente hace algunos años quienes solicitaban el tema BIM solamente pedían como resultado unos modelos o pedían unos render o pedían unas simulaciones, ¿cierto? Ahorita obviamente ya estamos ampliando ese rango de desarrollo de productos, pero pues esto es como lo mínimo esperado. ¿Listo? Bueno, no sé si hay alguna pregunta hasta aquí. Ah, pues ahí dice el 21 de diciembre, pero no creo que tengan clase el 21 de diciembre. Toca definir el qué día de enero inician.